Perfecto, muchas gracias. Doctores, en primer lugar, quiero agradecer primero lo que es a Juris.p por la oportunidad nuevamente de poder conversar con ustedes, poder hablar de un tema muy bonito, muy interesante, debatir también, porque al fin y al cabo son ideas, son perspectivas, son interpretaciones también que uno se puede plantear, acorde a lo que ya está establecido también en el código. Así que ese tema, si bien es cierto, nos vamos a centrar específicamente en lo que es cese, prolongación y apelación justamente de la prisión preventiva. Entiendo de que, aparte de la prisión preventiva, doctores, antes de poder seguir explicándoles sobre ello, quiero poder hacer énfasis en lo siguiente, en los temas a tratar específicamente que vamos a tener en esta oportunidad. Como no es una exposición, una ponencia, una sesión netamente de la prisión preventiva, pero sí voy a mencionarlo de manera superficial, el tema de la prisión preventiva, sus presupuestos de manera efímera, pero para luego entrar a tallar específicamente en lo que es la prolongación de la prisión preventiva. Ahora, como ustedes también pueden ver en la pantalla, eh, voy a tocar el tema también de manera superficial, porque entiendo que va a haber de repente otra sesión sobre ello, sobre la adecuación del plazo de prolongación de prisión preventiva. También tenemos el no cómputo del plazo de la prisión preventiva. Son dos temas que en sí no vamos a ahondar en esta sesión magistral, pero sí lo tengo que mencionar para poder seguir en un orden que ustedes también me puedan entender, para poder llegar hasta el último, que es el cese de la prisión preventiva. También vamos a tocar justamente el tema de la apelación de la prisión preventiva y por último el cese de prisión preventiva, como lo vemos en la pantalla. Ahora, para poder seguir avanzando y hablar de la prisión preventiva, necesariamente considero que debemos mencionar también el tema de lo que es el proceso penal peruano. Ya lo conocemos y lo tenemos claro, doctores, de que nos encontramos ante estas tres etapas. Investigación preparatoria, etapa intermedia, etapa de juicio oral también. Ahora, pero ¿cómo es que nace exactamente para luego llegar a una probable prisión preventiva y que se puedan realizar los demás contextos procesales, como la prolongación, como el no cómputo, con la adecuación y también el cese? Todos sabemos que en cuestión de la investigación preparatoria, doctores, estamos hablando de una etapa en la cual sirve para la fiscalía para que pueda investigar la presunta comisión de un delito. Hasta ahí lo tenemos claro, todos ya lo sabemos. Ahora, existen plazos para poder llevar a cabo dentro de lo que es la investigación preparatoria. Los plazos que ya conocemos para un proceso penal común, para un proceso complejo, para un proceso de crimen organizado, por ejemplo. Entonces, son etapas, perdón, es la primera etapa con estas clases de plazos, pero se lleva a cabo con qué finalidad? De poder recabar ciertos elementos de convicción. El plazo que ya lo tenemos claro, que es 120 ampliado por 60, el proceso complejo, el proceso normal, luego el proceso complejo que es de 8 meses, y por último también tenemos lo que es el tema del crimen organizado, que son 36 meses. Ahora, he puesto también la otra etapa, que es la etapa intermedia, que aproximadamente, doctores, tiene una duración de entre 4 a 6 meses, por decirlo así, porque igual va a depender específicamente del caso en concreto, si es complejo, si es simple, un proceso común, o es de crimen organizado. Y luego ya tenemos la etapa de juicio oral. La etapa de juicio oral, que sabemos que las sesiones que se tiene que llevar es cada 8 días hábiles, que aproximadamente también en un caso, por ejemplo, de un proceso penal simple o común, pudiera también durar entre 3 o 4 meses para poder llevar a cabo, pero va a depender igual de qué clase de proceso es. No olvidemos de que, por ejemplo, para poder tener como un ejemplo, el juicio que se había iniciado en su momento, que ya llevaba varias sesiones, por el caso Cócteles, por ejemplo, estaba proyectado en su momento, proyectado a llevarse en 2 años. Entonces, va a depender acorde a qué clase de caso tenemos al frente. En este caso era por crimen organizado principalmente. Entonces, por eso es que hay esa amplitud. Ahora, otro punto importante sobre eso que quiero mencionar es, cuando la fiscalía investiga, pasa por todas estas etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia, etapa de juicio oral. Pero ¿con qué finalidad lo hace? Con la finalidad de poder recabar pruebas. Acusa, por ejemplo, si ya tiene todos los elementos de convicción, que luego van a pasar a ser pruebas, para luego llegar hasta un juicio oral. Pero, ¿qué pasa cuando el Ministerio Público, por ejemplo, llega hasta un juicio oral, logra una sentencia condenatoria, pero la persona no está? La persona, por ejemplo, ha huido,
porque también hay que ser sinceros, una persona, toda persona, no va a querer ir a la cárcel, y si no tiene una medida de coerción, mientras va pasando las etapas, va a llegar a la conclusión lógica de que puede avisorarse una sentencia condenatoria. Ante esa situación, obviamente se va a rehusar de la acción penal. Justamente sobre ese punto, que quería explicarles de manera breve, es que podemos entrar ya a tallar sobre las medidas de coerción personal. No voy a ahondar tampoco tanto en la prisión preventiva como les he señalado, pero es necesario poder hacer esa clase de precisiones para entender la temporalidad de lo que es esta medida tan gravosa como prisión preventiva. En cuestión de medidas de coerción, ustedes ven en la pantalla, en la parte izquierda, dice detención preliminar. En cuestión de la detención preliminar, lo tenemos claro, son ciertos presupuestos un poco más simples, más genéricos, por ejemplo, razones plausibles, el tema del pronóstico de la pena también. Entonces, son ciertos presupuestos que se tienen que tomar en cuenta para una detención preliminar. Claro, la detención preliminar se aplica dentro de una investigación preliminar, también de diligencias preliminares, pero posterior a ello, y usualmente es lo que se da actualmente en nuestro país, de una detención preliminar, el Ministerio Público pasa a pedir una prisión preventiva en la mayoría de veces. Entonces, en la prisión preventiva, doctores, que ya sabemos que es una medida tan gravosa, se aplica cuando existen los 5 presupuestos, los 3 que están en el código y los otros 2 presupuestos procesales que han sido establecidos en una casación en su momento. Entonces, esos 5 presupuestos se tienen que tomar en cuenta, pero el legislador ha podido establecer de que la prisión preventiva tiene un plazo, pero se puede prolongar. O sea, podemos seguir avanzando mucho más para que la persona siga en la cárcel o siga en el establecimiento penitenciario sin tener todavía una sentencia clara, una sentencia condenatoria, claro está. Pero no, se puede establecer una prolongación de prisión preventiva. ¿Existen requisitos para ello? Claro. Existen ciertos requisitos que se tienen que cumplir para poder llegar a una prolongación, que en su momento también lo voy a explicar. Ahora, pero más allá de eso, doctores, también existe lo que es una adecuación del plazo de la prolongación de prisión preventiva. Entonces, el legislador lo que hace, o en todo caso, que ha estado establecido también no solamente en el Código Procesal Penal, que está ahí, sino también en su momento se pudo tocar en un acuerdo plenario que también lo voy a mencionar. Entonces, ¿qué se busca con esta adecuación del plazo de la prolongación de prisión preventiva, doctores? No estamos hablando de un nuevo plazo. Esto también ya ha sido discutido, debatido y ha quedado zanjado. No hablamos de un nuevo plazo. Simplemente hablamos de un tipo de adecuación o modificación o que se va a revestir acorde al plazo legal que ya está establecido, que en su momento no se le ha dado al Ministerio Público. Ahora, más allá de eso, doctores, si ustedes pueden ver, existe también el no cómputo del plazo de la prisión preventiva. O sea, lo alarga, el legislador alarga tanto esta figura de la medida de coerción de prisión preventiva con la prolongación, con la adecuación del plazo de prolongación de prisión preventiva y ahora con el no cómputo. Obviamente todo basado dentro de lo que establece la ley, porque lo está establecido así en la ley. No hablamos de un nuevo plazo. Hasta casaciones también existe por parte de la Corte Suprema en el cual quedó zanjado que no son nuevos plazos. Pero ¿qué hablamos con el no cómputo? ¿Qué entendemos por el no cómputo? El no cómputo del plazo, doctores, estamos hablando que cuando existen ciertas diligencias o ciertas acciones dentro del proceso que se le puede adjudicar, ya sea al investigado o ya sea a su defensa, pero tiene que ver con diligencias maliciosas o actos maliciosos. Cuando se identifica el tiempo que ha durado un acto malicioso, que lo único que hace es dilatar, por ejemplo, el proceso, la investigación, se toma como un no cómputo del plazo de prisión preventiva. Ese plazo se va a considerar como no computado y se tiene que seguir sumando este mismo plazo para poder seguir con el tema de la prisión preventiva. Entonces, esas figuras lo vamos a tocar en esta sesión magistral que tenemos, ahondando, claro está, en lo que es la prolongación de prisión preventiva. Ahora, como bien les había mencionado, doctores, la prisión preventiva en el artículo 268 se encuentra y está establecido justamente los presupuestos que les acabo de mencionar. Ahora, estos presupuestos, como bien sabemos, graves y fundados elementos de convicción que vinculen a la persona con la comisión del delito.
La prognosis de la pena, ahora 5 años, superior a 5 años, desde ya hace un tiempo atrás. El peligro procesal, que desde mi punto de vista como abogado defensor, pudiera considerar que el peligro procesal es lo más importante para poder debatir una prisión preventiva, porque podemos encontrarnos frente a graves y fundados elementos de convicción, doctores, pero toda persona se entiende, y hasta pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos existen, es de que puede existir graves y fundados elementos de convicción, pero si la persona cumple con un peligro procesal nulo que no existe prácticamente, ni de poder huir, ni de poder obstaculizar, se entiende que esta persona pudiera llevar esta investigación en libertad, sin ningún problema. Entonces, por eso es que considero que este presupuesto es muy importante sin quitar mérito a los demás. Luego hablamos, por ejemplo, de la proporcionalidad de la medida y por último la duración de la medida, que son presupuestos procesales establecidos en la casación, como ya les he mencionado, pero que también resultan importantes. ¿Por qué? Si vamos a hablar de una medida tan gravosa, tenemos también que verificar el test de proporcionalidad. ¿Es proporcional, es idóneo poder establecer una medida tan gravosa como la prisión preventiva? Todo eso se tiene que analizar, ya sabemos, en la prisión preventiva. Ahora, para poder hablar, doctores, de lo que es la prolongación de prisión preventiva, que como bien les he señalado, existen ciertos presupuestos procesales para poder cumplirlo. Y ya no tenemos que analizar en una prolongación, no tenemos que analizar los presupuestos de la prisión preventiva, es totalmente ya diferente, ya no tiene que comprender sobre ello. Estos presupuestos o la resolución del juez que puede declarar fundada se tiene que analizar ya en una apelación, que luego también lo vamos a mencionar. Pero en el caso de la prolongación de prisión preventiva, doctores, existen puntos específicos y diferentes en cuestión de los presupuestos. Por ejemplo, como vemos en la pantalla, doctores, existen estos presupuestos que establece para la prolongación de prisión preventiva en el artículo 274 del Código Procesal Penal. Como se puede ver en la pantalla, doctores, el primer presupuesto que lo he disgregado para poder explicarlo de mejor manera es lo siguiente: circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso. El siguiente también es que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. Es decir, todavía nos mantenemos con el peligro procesal, por un lado, y por otro lado, algún tipo de especial dificultad que va a generar, que exige una prolongación de la investigación o del proceso. Ahora, pero ustedes dirán, doctor, ¿pero en qué situaciones nos encontraríamos ante una especial dificultad que va a generar la prolongación de la investigación, por ejemplo? Antes de pasar a ello, tenemos que señalar que la prolongación de prisión preventiva, doctores, el mismo artículo lo señala, dice, el plazo de la prisión preventiva podrá prolongarse para los procesos comunes hasta por 9 meses adicionales, para los procesos complejos hasta 18 meses adicionales y para los procesos de criminalidad organizada hasta 12 meses adicionales. En este tema de la criminalidad organizada, doctores, ya hubiera sido excesivo que se duplique prácticamente el plazo en temas de criminalidad organizada. No olvidemos que cuando hablamos de 9 meses es el adicional de los 9 meses en el proceso común. El tema de los 18 meses, de igual manera, para procesos complejos. Mientras que para la criminalidad, como les acabo de mencionar, hubiera sido excesivo poder establecer ya como 36 meses. Por eso es que solamente existe 12 meses como meses adicionales cuando hablamos de la prolongación de la prisión preventiva. Ahora, si volvemos al presupuesto que les había mencionado inicialmente, sobre las circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso, existen ciertos contextos en el cual se puede llevar a cabo esto. Por ejemplo, si dentro de la investigación se amplía la cantidad de investigados, por ejemplo, existen más investigados o un grupo grande para poder investigar dentro de esta figura de la investigación todavía a nivel fiscal. Luego también pudieran ser, como ejemplo, los hechos pueden generar la realización de pericias, por ejemplo. No olvidemos que en delitos como violación sexual, como por ejemplo delitos contra la administración pública, exigen
que se pueda esclarecer los hechos a través de una pericia. Una pericia contable, por ejemplo, para poder verificar el perjuicio económico, patrimonial que ha tenido el Estado en delitos contra la administración pública, colusión, por ejemplo. Mientras que cuando hablamos de violación sexual, por ejemplo, también existen ciertas pericias que se tienen que desarrollar para ello, a nivel de médico legista. Entonces, eso es por un lado. Podemos entender de que esto puede generar una prolongación de la prisión preventiva, pudiera establecer el Ministerio Público en la práctica, en procesos comunes, por ejemplo, lo hace justamente. Ahora, como un tercer ejemplo que les acabo de poner, es el alto número de investigados o testigos para declarar en un juicio oral. No olvidemos, doctores, de que en la prolongación de prisión preventiva, lo que es normal o usual que se ve, primero en las prisiones preventivas, si ustedes pueden recordar, ya sea a través de videos o también de repente abogados que litigan, de que el Ministerio Público cuando pide una prisión preventiva, lo hace en muchas ocasiones diciendo, este plazo de 9 meses que estoy pidiendo, no solamente va a ser para investigar, va a ser para poder llegar a una etapa intermedia y hasta un juicio oral. Entonces, esos son los fundamentos que en su momento utiliza el Ministerio Público. Pero cuando hablamos de prolongación de prisión preventiva, de esta prolongación, puede ser utilizado esta clase de fundamentos de que hay un alto número de investigados que van a declarar o testigos que van a declarar en un probable juicio. De alguna otra manera, eso va a generar, doctores, una especial dificultad que es necesario establecer una prolongación del proceso. ¿Puede ser debatible? Sí, pero eso pudiera ser considerado el tercero, pudiera ser considerado como un ejemplo de que se va a prolongar el proceso en el caso del juicio oral, que ya sabemos que existen ciertos eh, plazos para llevar a cabo entre una sesión y otra, como ya les había señalado. Entonces, proyectarse para un juicio oral cuando hay tantos testigos para declarar puede ser una exigencia para prorrogar el proceso, es muy probable que sí. Ahora, y también lo más importante, el tema de peligro procesal. Si ustedes se dan cuenta, el tema de peligro procesal aún se mantiene dentro de lo que es la prolongación de prisión preventiva como un presupuesto. Lo que nos dice claramente el Código Procesal Penal, en el artículo 274, nos dice lo siguiente, que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. Lo tenemos claro, pero ¿en qué clase de supuesto se puede llevar a cabo esto? En la parte izquierda ustedes pueden ver ciertos contextos en el cual, al margen del peligro procesal que ya está establecido en la prisión preventiva, doctores, olvidémonos de eso. Centrémonos solamente en lo que es prolongación. Se mantiene todavía el peligro procesal, pero ¿en qué contexto? En su momento la prisión preventiva dice, bueno, es probable que esa persona huya, porque no tiene ese arraigo domiciliario, familiar o laboral. Perfecto. Pero en el tema de la prolongación de prisión preventiva, ¿cómo puede todavía mantenerse o todavía subsistir un peligro procesal? El primer ejemplo, por ejemplo, que podemos ver los doctores. El investigado es visto comprando pasaje en el terminal terrestre. Y eso, si lo vinculamos con un caso actual, que lo hemos visto ya en las noticias y hasta se ha pedido una prisión preventiva, se ha declarado infundada por los debidos fundamentos que pueda tener, ha sucedido, por ejemplo, con el expresidente Martín Vizcarra. Existen videos en el cual él estaba en un terminal terrestre, por ejemplo. Estaba en un terminal terrestre. Fue visto en ese lugar. ¿Ya? Entonces, ¿pudiera ser considerado eso como un fundamento, un sustento para pedir una prolongación de la prisión preventiva? Por ejemplo, pudiera ser, hay que tomar en cuenta eso. Ahora, por otro lado, eh, el tema del investigado contacta a la víctima y testigos claves por redes sociales, por ejemplo. En este caso en específico, doctores, estamos hablando, por ejemplo, cuando es obstaculizar la actividad probatoria. Y tercero, tenemos lo que es manipular, por ejemplo, documentación en la entidad donde trabajó el investigado. Son puntos que también se tienen que tomar en cuenta, que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia u obstaculizar en este caso, doctores. Ahora, sobre casos recientes que me gustaría poder compartir con ustedes, doctores, es esos dos pronunciamientos. La apelación 25-2025 de la Corte Suprema,
de Betsy Chávez Chino. Y por otro lado tenemos la apelación 256-2022 de la Corte Suprema también, en el caso de Pedro Castillo Terrones. Doctores, les invito a que ustedes puedan analizar estas dos apelaciones. ¿Por qué? Porque aparte de los hechos, que ya lo conocemos y que actualmente está en un juicio, la Corte Suprema lo que hace es poder delimitar y establecer por qué es que sí amerita una prolongación de prisión preventiva. Entre otros fundamentos, doctores, ustedes van a poder apreciar que señala lo siguiente, que hay un peligro procesal extendido, no solamente para el tema de poder huir, porque ya tenemos casos como antecedentes en otros que pueden asilarse, por ejemplo, en embajadas. Entonces, por el lado de obstaculización, también, porque todavía está en juicio, todavía está en esta etapa de juicio oral. Por ejemplo, poder intimidar ciertos testigos pudiera ser. La Corte Suprema lo ha establecido así en estos pronunciamientos. En común tienen esos tres puntos que acabo de poner. El tema del peligro procesal extendido, es decir, consideran que todavía se mantiene un peligro procesal por ambas partes, por ambas personas, tanto Betsy Chávez Chino y Pedro Castillo. También lo que hacen mención, y considero que pudiera ser un poco quizás hasta innovador por parte de la Corte Suprema, es que señala que hay una gravedad institucional del caso. El caso, si bien es cierto, es trascendente y hasta en ocasiones le llamaban un caso emblemático, pero como ha tenido tanta repercusión, no solamente a nivel de la sociedad, sino a través de lo que es principalmente la presidencia de la República, en el caso de Pedro Castillo Terrones. Entonces, ha analizado todo ello para poder establecer como un nombre, una definición a todo esto, una gravedad institucional del caso. Y por último, tenemos que en su momento lo ha establecido, que va a existir un juicio oral con acervo documentario amplio. Es lo que ha establecido en su momento. Obviamente esta prolongación ha sido antes de poder iniciar este juicio oral, que si no me equivoco ya va por la sesión número 8 o sesión número 9. Entonces, pudiera servir como ejemplos de la prolongación de la prisión preventiva, establecer esto, esta clase de fundamentos, pudiera ser establecido como tal. No olvidemos que la prolongación tiene que ver con eso. En este caso, lo que ha establecido la Corte Suprema en estos casos es la especial dificultad de la prolongación del proceso, justo que les había puesto como ejemplo hace minutos. En este caso en concreto, ello es lo que ha establecido. Una prolongación en ese sentido, pero también el tema del peligro procesal de ambas partes. Ahora, doctores, este tema también es muy importante, no voy a ahondar mucho, pero como les había dicho, para poder tener claro esta cronología de lo que tiene esta figura procesal de medida de coerción de prisión preventiva, es importante poder mencionar la adecuación del plazo de prolongación de prisión preventiva. En el caso de la adecuación del plazo de la prolongación de prisión preventiva, doctores, está establecido en el artículo 274, numeral 2 del Código Procesal Penal. Taxativamente señala lo siguiente. Excepcionalmente, el juez de la investigación preparatoria, a solicitud del fiscal, podrá adecuar el plazo de la prolongación de prisión preventiva otorgado a los plazos establecidos en el numeral anterior, siempre que se presenten circunstancias de especial complejidad que no fueron advertidas en el requerimiento fiscal. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ya no estamos hablando de especial dificultad de la prolongación de la investigación o proceso. Ahora estamos hablando de circunstancias de especial complejidad. Ponen otro nombre para poder seguir manteniendo dentro del plazo legal, claro está, la prisión preventiva que inicialmente fue establecida. Nos señala lo siguiente, circunstancias de especial complejidad que no fueron advertidas en el requerimiento inicial. Ahora, teniendo en cuenta ello, les quiero poner un caso práctico para poder explicar lo que es esta figura de adecuación del plazo. Como bien les había señalado primero antes de poder pasar a este tema, perdón, a este ejemplo, el tema de la adecuación del plazo, doctores, y que ya varios juristas se han pronunciado al respecto, no es que va a adicionar un plazo que no está en el Código Procesal Penal. Lo que establece la adecuación es, por ejemplo, si establece 9 meses,
La prolongación puede ser por otros 9 meses más, pero en ocasiones el juez no establece en la prolongación, a veces ni en la prisión, no establece los 9 meses, el plazo máximo. Puede establecer menos. Y cuando establece menos, ¿cómo se puede aplicar la adecuación? Con el plazo restante que no ha sido otorgado por el juez. Entonces, teniendo en cuenta esta figura, esta explicación breve, podemos pasar a lo que es el caso práctico. El caso práctico, doctores, nos dice lo siguiente. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina, en la investigación seguida contra Kevin Montenegro Alves, por la presunta comisión del delito de robo agravado, solicita prisión preventiva por el plazo de 9 meses. El juzgado de investigación preparatoria declara fundada la prisión preventiva por el plazo de 9 meses. Posteriormente, antes del vencimiento de ese plazo, Fiscalía solicita la prolongación de prisión preventiva por 9 meses adicionales. El juzgado declara fundado en parte, otorgándole solo 7 meses adicionales. Posteriormente, Fiscalía solicita la adecuación del plazo de la prolongación de prisión preventiva por 2 meses adicionales, que es el plazo restante del plazo legal establecido en el artículo 274, numeral 1 del Código Procesal Penal. El juez le otorga dicha adecuación del plazo por 2 meses más. Entonces, ante eso, doctores, les planteo estas dos preguntas. En principio, ¿es legal lo que hizo el juzgado de investigación preparatoria? Según la explicación que les acabo de dar, y ya varios juristas también se pronuncian al respecto, vendría a ser legal. ¿Por qué? Porque todavía se encuentra dentro del plazo. 9 meses inicial, declaran fundada totalmente, y luego pide una prolongación de 9 meses, pero le dan 7. Según la ley, según los plazos legales que está establecido en el Código Procesal Penal, quedarían 2 meses más. Ese plazo, doctores, es el que se va a establecer como una adecuación del plazo de la prolongación de prisión preventiva. No estamos adicionando más, no estamos extendiéndolo más allá de lo normal o ilegal, sino está dentro de los plazos todavía establecidos como un plazo máximo en el ejemplo de un proceso penal común. Ahora, la siguiente pregunta sería eso. Esto sí es un poco más debatible, también considero. La pregunta es, ¿qué pasa si Fiscalía declara compleja la investigación y solicita adecuación en base al plazo para procesos complejos? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? Porque a veces ustedes, doctores, como abogado defensor que yo vengo ejerciendo, en alguna ocasión ha pasado esto. Ha pasado de que se ha establecido una prisión preventiva en un caso que he tenido el año pasado. En este caso se establece que es un caso común, un proceso penal común, establecen 9 meses de prisión preventiva. En su momento, lo que hace el Ministerio Público es pedir una prolongación. Se da la prolongación en este momento, se da la prolongación. Pero antes de que venza estos 9 meses, lo que hace el Ministerio Público es declarar compleja la investigación. No olvidemos que la disposición que declara compleja el proceso complejo, la investigación, es netamente función o una atribución que tiene el Ministerio Público. ¿Se puede cuestionar ello? Sería una pregunta también. Porque lo que está haciendo prácticamente en este ejemplo en específico es manipular el tema de los plazos. Porque inicialmente fue un proceso penal común y luego lo establece como un proceso complejo, pero también poder establecer una investigación como compleja tiene ciertos presupuestos que se tienen que cumplir. No solamente es porque le da la gana al fiscal de este caso en específico que les pongo. Entonces, ¿qué es lo que pudiera hacer la defensa técnica en este caso? Quizás pudiéramos estar hablando de una tutela de derechos. Pudiera ser planteado de esa manera. Pero no voy a ahondar en ello, como les digo, sería ya entrar bastante a tallar respecto a la adecuación de un plazo. Pero son situaciones que en la práctica, doctores, se da. Ya están establecidos los plazos para tales tipos de procesos, pero a veces existen en la práctica esas clases de situaciones que se pueden dar, se dan en una investigación y uno también tiene que actuar como abogado defensor para poder velar por los derechos también del patrocinado, para no estar extendiendo en todo caso, primero el tema de la investigación y segundo, poder seguir extendiendo lo que es la prisión preventiva de la persona que está
en el establecimiento penitenciario. Ahora, otra pregunta también que puede surgir o emerger de esta explicación que estoy haciendo hace minutos es lo siguiente: ¿cómo diferenciar circunstancias de especial dificultad o prolongación del proceso de las circunstancias de especial complejidad? La primera circunstancia que ustedes ven en pantalla sería respecto a la prolongación de la prisión preventiva, ¿cierto? Mientras que la segunda parte, que son circunstancias de especial complejidad, estamos hablando ya de la adecuación del plazo de la prolongación. Ahora, un ejemplo claro que los puede diferenciar sería lo siguiente. Considere, cuando hablamos de circunstancias de especial dificultad o prolongación del proceso, por ejemplo, es cuando se va ampliando la cantidad de investigados, por ejemplo. Se va ampliando la cantidad de investigados, se va ampliando la cantidad de poder hacer diligencias respecto a estas nuevas personas, por ejemplo. ¿Pudiera ser, como les había señalado, una especial dificultad de la prolongación del proceso? Sí. Ahora, ¿cuándo pudiéramos encontrarnos ante una circunstancia de especial complejidad? En este mismo ejemplo que les pongo, imaginemos que pueda surgir un colaborador eficaz, que no se tuvo inicialmente. No se tuvo primero para la prolongación. Se estableció la prisión preventiva, la prolongación de esta prisión preventiva, y en su momento, antes de que venza esta prolongación, nace un colaborador eficaz. O comienzan a poder aparecer o poder identificar ciertos testigos protegidos, que también se deben tomar su declaración y poder corroborarlo respecto a la colaboración, por ejemplo. Entonces, ¿puede generar o considerarse esto como una circunstancia de especial complejidad? Absolutamente sí, doctores. Es una especial complejidad porque ha nacido mayor información antes de que venza la prolongación y por ende es necesario poder llevar a cabo también estas diligencias que pudiera darse en una adecuación del plazo. Entonces, ¿se puede diferenciar? Sí, siempre y cuando nazca nueva evidencia o nueva información que pueda permitir esclarecer los hechos, diferente para poder prolongar y diferente para poder adecuar el plazo de esta prolongación. Entonces, hasta ahí considero de que pudiera diferenciarse claramente estas circunstancias. Ahora, otro punto importante, doctores, es el no cómputo del plazo de la prisión preventiva, como bien les había señalado inicialmente. El no cómputo del plazo está establecido en el artículo 275 del Código Procesal Penal, que expresamente señala lo siguiente. En el artículo 275, numeral 1, nos dice: no se tendrá en cuenta para el cómputo del plazo de la prisión preventiva que la causa sufriere dilaciones maliciosas atribuido al imputado o a su defensa. Eso nos establece el legislador en este artículo. Pero, doctores, ¿a qué pudiéramos identificar o establecer objetivamente de que estamos ante una dilación maliciosa atribuida al imputado? Pudiéramos hablar de repente de ciertos recursos, de mecanismos procesales que se puedan establecer dentro de la investigación preparatoria, por ejemplo. Pudiera ser. Pero si seguimos analizando el tema de lo que es dilaciones maliciosas atribuidas al imputado o a su defensa, tenemos que mencionar este pronunciamiento del Tribunal Constitucional. El expediente es el 2915-2024 HCTC. El caso es de Federico Berrocal Prudencio. El Tribunal Constitucional, doctores, en este pronunciamiento es muy claro y del cual se pudiera extraer para poder establecer de que, bueno, en esta clase de situaciones pudiéramos estar ante un no cómputo del plazo. Este expediente del Tribunal Constitucional tiene que ver con la prisión preventiva. El tema esencial de este pronunciamiento es la prisión preventiva. Por ende, es que al final, si ustedes ven, analiza lo que es la actividad procesal del detenido. Por ejemplo, 3 puntos importantes que establece el Tribunal Constitucional en este pronunciamiento es: primero, la actuación de los órganos judiciales. Es decir, fueron lo suficientemente diligentes, es lo que señala en este pronunciamiento. Porque no solo se le va a atribuir que se pueda extender de repente una prisión preventiva al imputado o a su defensa, sino también actuaciones de los órganos judiciales. El tema de la programación, por ejemplo, de las audiencias, o programación de repente de alguna medida
técnica que puede utilizar el procesado dentro de su investigación o dentro de su proceso. Ahora, no solamente se analiza la prisión preventiva en torno a la actuación de los órganos judiciales. El Tribunal Constitucional nos dice que también se tiene que analizar la complejidad del asunto. Este expediente, doctores del Tribunal Constitucional, habla bastante sobre lo que es el plazo razonable de la prisión preventiva. Entonces, el Tribunal Constitucional decía que una prisión preventiva puede prolongarse en el tiempo bajo los plazos establecidos en la ley, siempre y cuando se tenga que también analizar la complejidad del asunto. Se tiene que tomar en cuenta esto. Pero más allá de eso, y considero que es lo más importante y pertinente para esta sesión, es la actividad procesal del detenido. Cuando hablamos de la actividad procesal del detenido, no solamente estamos hablando respecto a presentar medidas, por ejemplo, en la investigación, solicitar un cúmulo de diligencias para tomar declaraciones de testigos, por ejemplo, pero que resultan objetivamente ser impertinentes, ser inútiles para poder esclarecer los hechos. Si bien es cierto, es parte de su defensa poder aportar ciertos medios, pero tiene que ser acorde también a la pertinencia, conducencia y utilidad que puede tener una diligencia para que luego pase a ser una prueba en su momento. Entonces, el Tribunal Constitucional hace énfasis en esto, en una actividad procesal del detenido. Esto considero, doctores, que es el principal antecedente para poder hablar de este tema del no cómputo del plazo. Ahora, si seguimos avanzando sobre ello, les planteo esta pregunta, doctores, si me permiten un momento. Esta pregunta lo pongo para que puedan también debatir y compartir sobre ello. Estamos hablando, como ya he mencionado en la primera, en la anterior diapositiva, es la conducta que tiene el detenido. Pero ¿qué clase de acciones pudieran ser consideradas como dilaciones maliciosas? Por eso planteo esta pregunta. La pregunta sería, que el investigado guarde silencio, cambie de abogado defensor o no brinde, por ejemplo, muestra de su voz en una diligencia que tiene como fin una pericia fonética, ¿son dilaciones maliciosas? Les pregunto. Obviamente, considero yo, y creo que todos ustedes también, guardar silencio no puede ser considerado una conducta maliciosa o que busque poder dilatar. No olvidemos que primero el detenido, la persona procesada, puede guardar silencio, pero también lo hace también con la finalidad de no autoincriminarse por la información que pudiera brindar. Entonces, guardar silencio es un derecho constitucional de esa persona, del imputado. ¿Puede ser considerado como una dilación maliciosa? Absolutamente no. Lo siguiente, cambiar de abogado defensor, por ejemplo. Está establecido en el Código Procesal Penal y en la Constitución también de que la persona puede tener un abogado de libre elección. Es más, cuando la fiscalía en su momento, cuando detiene a través de la detención preliminar, por ejemplo, con la policía, le brinda de manera expresa, le hace mención eso, que puede tener un abogado de su libre elección. En su momento pueda tener un abogado defensor público y que luego decida, por ejemplo, tener un abogado defensor privado. O pongámonos en el caso extremo de que tiene un abogado defensor privado, pero no termina por poder compatibilizar de repente con la estrategia de defensa que pueda tener el abogado y decide cambiar a otro. ¿Puede ser considerado eso como una dilación maliciosa por parte de este procesado? Absolutamente no, también es su derecho. Ahora, les pongo también este ejemplo que está marcado ahí, resaltado, que no brinde una muestra de su voz en una diligencia que tiene como fin una pericia fonética. Doctores, este caso, ¿por qué lo pongo como parte de la pregunta, como un ejemplo? Hace poco, el mes pasado, tuve un caso en el cual he participado. eh, Dentro de la detención preliminar que existía contra mi patrocinado y otras personas más, se había programado, por ejemplo, una diligencia de poder recabar una muestra de voz para luego hacerse una pericia fonética porque existía escuchas telefónicas y transcripciones también. En su momento, mi cliente
decidió no poder brindar su voz, porque todavía había ciertas diligencias que tenían que llevarse a cabo dentro de este plazo de detención preliminar. Entonces, para que se pueda tener una idea completa de todas las pruebas o elementos de convicción que pueda tener el Ministerio Público, es que en su momento decidió no brindar su voz. Pero la representante del Ministerio Público en su momento dijo que esto es un acto obstruccionista para poder esclarecer los hechos. Es más, hasta en su momento, pero ya de manera verbal, hacía mención de que si no tuviera nada que temer, ¿por qué no puede brindar su voz? Esa clase de expresiones, por ejemplo, doctores, son expresiones no propias de una persona que sea abogada en ese momento o abogado, ¿no? Pero esa clase de expresiones mayormente es para poder intimidar, quizás, probablemente, no lo sé, a la persona que está por brindar su voz. Pero no es un acto obstruccionista específicamente. Ya la Corte Suprema también se ha mencionado, perdón, se ha pronunciado sobre este tema y ha hecho mención lo siguiente en casaciones. Ha hecho mención de que no puede ser considerado una actitud maliciosa u obstruccionista de una persona que no desee poder brindar su voz, una muestra de su voz. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, ante esa negativa de esta persona, que es su derecho de poder guardar silencio, se extiende hasta ahí guardar silencio, lo puede hacer de otras diligencias preliminares que haya podido tener, por ejemplo. En este caso, si existe una detención preliminar, existió previamente, como una primera audiencia, el control de identidad. Ahí se hubiera podido, por ejemplo, recabar el audio de esa audiencia para poder hacer y tenerlo como una muestra de voz por parte del Ministerio Público. Entonces, para cerrar la idea respecto a esta pregunta, no brindar una muestra de su voz para una pericia fonética que quiere hacer el Ministerio Público, ¿son dilaciones maliciosas? Desde mi punto de vista considero que no lo es. No pudiera ser considerado como ello. Ahora, otro punto importante, doctores, es el tema de la apelación de la prisión preventiva. Para poder hablar de la apelación de la prisión preventiva, tenemos que remontarnos en todo caso a lo primero que he mencionado, la prisión preventiva y el análisis de sus 5 presupuestos. Ya la apelación tiene que ver, lógicamente, con poder cuestionar los fundamentos que pueda tener en su resolución el juez, que declara normalmente fundada o infundada, depende de quién lo va a apelar también. Si es infundada el Ministerio Público, si es fundada, lógicamente, el abogado defensor. Pero cuando hablamos de apelación de prisión preventiva, doctores, tenemos que ceñirnos a lo que es el artículo 278, como pueden ver en la pantalla. El artículo 278 lo que nos señala es lo siguiente. Su numeral 1 nos dice que contra el auto de prisión preventiva procede recurso de apelación. El plazo para apelar es de 3 días. El juez de la investigación preparatoria elevará los actuados dentro de las 24 horas. Bajo responsabilidad, la apelación se concede con efecto devolutivo. Lo segundo que nos dice es, la sala penal se pronunciará previa vista de la causa, que tendrá lugar dentro de las 72 horas de recibido el expediente, con citación del fiscal superior y del defensor del imputado. La decisión debidamente motivada se expedirá el día de la vista de la causa o dentro de las 48 horas, bajo responsabilidad. En su numeral 3 nos dice, si la sala declara la nulidad del auto de prisión preventiva, ordenará que el mismo u otro juez dicte la resolución que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 271. Entonces, tenemos claro que el pronunciamiento en esta clase de resoluciones como autos puedan, por ejemplo, decidir una prisión preventiva, lo tenemos claro que son 3 días, lo establece también el mismo código. Con un efecto devolutivo, nos señala, luego de pronunciarse, tiene que hacer la devolución al juzgado de origen, ya sea para poder, si es que ratifica la prisión preventiva, o lo declara nulo y lo envía al mismo juzgado, que es una opción que tiene lo que es el artículo 278. Pero en la práctica, doctores, todos sabemos que en su gran mayoría se envía a otro juzgado para emitir un nuevo pronunciamiento con un nuevo juez que puede escuchar todos los argumentos de las partes. Ahora, como una jurisprudencia destacada, doctores, que he podido recabar para poder conversar con ustedes, es lo siguiente. En la casación 524-2023 de Ayacucho, por ejemplo, nos establece que el recurso de apelación no puede añadir de oficio un nuevo factor de peligro de fuga que no haya sido expuesto por la Fiscalía antes. En este punto, doctores,
claro está que el desarrollo que pueda tener la audiencia de prisión preventiva, se entiende que con esa misma información es que podemos pasar a una apelación y poder analizar respecto a ello, respecto al pronunciamiento que pueda tener primero el juez respecto a todo esto. No se puede establecer un nuevo factor, ya sea por parte de la fiscalía o en todo caso por parte del juez, y lo establece así en esta casación. Ahora, la segunda casación que tenemos es el 216-2016 del SANTA, en el cual nos señala lo siguiente. En la instancia de apelación es admisible que se incluyan actos de investigación posteriores al auto de prisión preventiva. Entonces, se puede poder presentar ciertos elementos de convicción que se ha llevado a cabo durante el tiempo que ha estado elevado esta resolución de prisión preventiva para poder plantearlo en su momento. Lo establece esta casación. Y por último tenemos lo que es la casación 70-2010 de Lambayeque, en el cual nos señala lo siguiente. La motivación del auto no exige responder todas las alegaciones, pero sí justifica la decisión. ¿Por qué hace mención esto, doctores? La casación 70-2010. A veces sucede, y todos también lo pueden ver de repente en las audiencias que ha existido y que podemos ver por Justicia TV, a veces existe un gran número de procesados, de personas detenidas, y tiene también un gran número de abogados defensores. Cada uno va a plantear, acorde a su estrategia de defensa, un sinnúmero de fundamentos de sustento que por qué no nos encontramos ante un grado, ante graves o fundados elementos de convicción, que no nos encontramos ante un peligro procesal, entre otros. Cada abogado va a decir ello, pero en esta clase de audiencias, donde va a haber tanta información y tantos argumentos por parte de los abogados y también de la fiscalía, no es necesario, nos dice esta casación, que el juez deba pronunciarse por cada uno de ellos de manera individual. Es decir, mencionar todo, o en todo caso refutar o corroborar o dar lugar a todos los argumentos que ha mencionado un abogado, no necesariamente, pero sí poder justificar la decisión de manera individual sobre cada detenido y si es que aplica o no los presupuestos de la prisión preventiva en cada persona. Eso es lo que nos dice la casación 70-2016, que también tiene que verificarse en la apelación justamente de la prisión preventiva. Ahora, doctores, otro punto importante es el tema del cese de la prisión preventiva, doctores. En el tema del cese de prisión preventiva, que es el artículo 283 del Código Procesal Penal, aquí sí me voy a explayar un poco para poder analizar el tema del cese de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque es un contexto procesal en el cual lo que se busca es poder establecer un cese de la prisión preventiva que ya se ha venido estableciendo a través de la misma prisión, de una prolongación, por ejemplo, entre otros que ya hemos venido analizando. Entonces, sobre el cese, para centrarnos específicamente, tenemos que ir al artículo 283. Pero antes les pongo estas preguntas, doctores, para poder analizar, poder tenerlo claro y luego pasar ya a poder estudiar específicamente el cese de prisión preventiva. Como una primera pregunta, les planteo lo siguiente. ¿Es suficiente que la medida de prisión preventiva sea legítima al momento de su imposición o también importa que se mantenga legítimo durante todo el proceso? ¿Por qué hago mención a eso? Cuando hablamos de una medida de prisión preventiva, doctores, no solamente va a servir porque nos encontramos ante una situación donde es legítimo, es proporcional poder establecer una prisión preventiva para esta persona, sino que eso tiene que mantenerse en el tiempo, durante los 9 meses, por ejemplo, que puede durar en un proceso común o en un proceso de crimen organizado. Estas circunstancias o estos fundamentos que ha tenido el juez en su momento para analizar la prisión preventiva, que ha considerado legítimo en su momento, proporcional, tiene que mantenerse en el tiempo durante los 36 meses que haya podido establecer. ¿Y por qué hago mención a eso? ¿Por qué? Porque los graves e infundados elementos de convicción no solamente tiene que ser al inicio, sino también debe mantenerse
durante todos los 36 meses. Es decir, que haya una presunción de la comisión del delito, participación de la persona en el delito a través de una sospecha fuerte. Claro está, debe mantenerse. Pero si durante el tiempo ello se enerva o se debilita o cambia totalmente la participación o su autoría, entonces ahí no estamos hablando ya de una medida de prisión preventiva legítima. Ahora, por otro lado, el tema del peligro procesal, por ejemplo. El tema del peligro procesal, doctores, sabemos que hay dos vertientes, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Pero ¿qué pasa si durante este proceso ya no existiría este peligro de fuga o este peligro de obstaculización, por ejemplo? Entonces, ¿se tiene que analizar? ¿Tiene que mantenerse legítimo durante todo el proceso? Absolutamente sí. La segunda pregunta que tengo también es, ¿por qué se da la figura del cese de prisión preventiva? Hasta ahí, doctores, puede ser una pregunta quizás simple o hasta que de repente no se pudiera entender, pero la respuesta también es totalmente fácil de poder establecer, porque las medidas son cambiantes simplemente, doctores. ¿Por qué se pide un cese de prisión preventiva? ¿Por qué existe esta figura de cese de prisión preventiva? Porque durante el proceso, durante el tiempo que la persona está detenida, ha sido cambiante la situación. Su situación jurídica ha cambiado. Entonces, si ha cambiado, es normal poder establecer o poder solicitar un cese de prisión preventiva de esta persona. Ahora, si hablamos de que es cambiante, tenemos que pasar a la siguiente pregunta que ustedes ven en pantalla. ¿Es lo mismo la variación de la medida, artículo 255, numeral 2 del Código Procesal Penal, con el cese de prisión preventiva, que está en el artículo 283 del Código Procesal Penal? ¿Sería lo mismo, doctores, establecer eso? La variación de la medida, doctores, para poder responder esta pregunta y tenerlo claro y luego poder pasar a seguir hablando del cese. Cuando hablamos de la variación de la medida, estamos hablando de manera general. Si ustedes van al artículo 255, lo que establece en concreto es de que cuando ha cambiado la situación sobre los fundamentos que se han impuesto en su momento, ha cambiado, se ha modificado, se ha alterado, simplemente es totalmente diferente, entonces se puede variar una medida establecida. Ahora, no solamente estamos hablando de la prisión preventiva, estamos hablando de otras medidas que pueden existir sobre una persona. Entonces, cuando hablamos de la variación de la medida, estamos hablando de alguna manera de algo general, del género específicamente, de lo que es poder cambiar una medida. Mientras que cuando hablamos del cese de la prisión preventiva, estamos hablando de la especie, de algo en específico. Por ejemplo, para que me puedan entender un poco más o compartir también ideas sobre ello. La variación de la medida, doctores, cuando hablamos de la variación de la medida, estamos hablando de que el mismo Código Procesal Penal te dice que toda medida es cambiable, puede variar en el tiempo. Ahora, pero si existe alguna medida específica que tú puedas solicitar para poder variar una medida, lo puedes hacer siempre y cuando exista en el código. Y en el código, ¿qué existe? El cese de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida, claro. El artículo ya te dice, todas las medidas son variables, pueden variar en el tiempo. Entonces, ¿puedo aplicar en el tema de la prisión preventiva un cese? Sí, porque está en el código, en el 283 del Código Procesal Penal. Es decir, específicamente para la prisión preventiva existe el cese. Para otras medidas, si no está establecido en el código, pues entonces tienes que invocar la variación de la medida, que es el artículo 255, numeral 2. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos pasar más a fondo a lo que es el artículo 283 del Código Procesal Penal. He puesto los numerales principales, doctores, para poder establecer y conversar con ustedes. No he puesto el numeral 3 y el numeral 5, pero sí he puesto el numeral 1, el 2 y el 4, porque considero de que es pertinente para poder seguir explicando sobre el cese de prisión preventiva. El numeral 1, doctores, lo que nos dice claramente es, se puede solicitar cuantas veces lo considere. Eso ya lo sabemos, es ilimitado. Pero también, pues, tiene que ser el abogado defensor responsable y profesional para poder establecer o solicitar un cese de prisión preventiva de manera responsable, de manera consciente.
Entonces, el numeral 1 nos permite ello, poder presentarlo 1, 2 o 3 veces. El numeral 2, doctores, lo que nos dice es que la prisión preventiva se revisa de oficio por el juez cada 6 meses. Esto, si bien es cierto, ha estado establecido en su momento en un acuerdo plenario, pero planteado como tal en el código fue hace poco, nada más, hace algunos meses, si no me equivoco. Entonces, nos dice que es de una revisión de oficio. Esta revisión de oficio, doctores, si no me equivoco, ha surgido posterior a lo que es la pandemia del COVID, por ejemplo. Se tenía que analizar o revisar por parte del juez de oficio cada 6 meses, desde el momento que se ha impuesto esta medida y durante el tiempo que dure la duración, valga la redundancia, de esta prisión preventiva. Lo revisa el juez, pero ¿con qué finalidad lo revisaría? Para ver si es que todo el contexto que se ha establecido o se ha analizado en su momento sigue manteniéndose en el tiempo, justamente de lo que les hablaba. Si no ha variado en el tiempo, no ha cambiado, entonces está bien que se siga manteniendo la prisión preventiva, pero el artículo también nos dice que tiene que haber una audiencia previa a ese pronunciamiento del juez. Está bien que sea una revisión de oficio por parte del juez, pero tiene que haber una audiencia en la cual él llame a las partes para poder debatir si es que nos encontramos entre los mismos supuestos, ya sea fácticos y jurídicos, de este caso en particular. Ahora, el siguiente numeral, doctores, que les pongo en la pantalla es el numeral 4. El numeral 4 nos dice lo siguiente: la cesación de las medidas procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Y luego nos dice: el juez tendrá en consideración adicionalmente las características del imputado, el tiempo transcurrido desde la prisión de libertad y el estado de la causa. En este primer punto, doctores, vamos a analizar lo que está marcado en el rojo. Luego vamos a analizar la segunda mitad. Respecto a nuevos elementos de convicción que demuestren que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron su imposición. Justamente hablaba en este punto sobre la variabilidad. Es cambiante, toda medida es cambiante. Por eso es que existe el cese de prisión preventiva. Entonces, le planteo esta pregunta: ¿cómo plantear, desde el punto de vista o desde el enfoque de un abogado defensor, un cese de prisión preventiva al juez de investigación preparatoria, ciñéndose al numeral 4 del artículo 283 del Código Procesal Penal? Considero, doctores, que se tiene que tener en cuenta estos 4 puntos, en primer lugar, porque lo que nos dice el código es que tiene que haber nuevos elementos de convicción, si retrocedemos, tiene que haber nuevos elementos de convicción que demuestren, dice, que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron su imposición en su momento. Entonces, si tenemos en cuenta esto sobre nuevos elementos de convicción, lo que se tiene que identificar primero es los motivos de la imposición inicial de la prisión preventiva. Por ejemplo, si ponían eh, como un peligro procesal que la persona pueda fugarse, por ejemplo, puede fugarse porque tiene la capacidad económica de poder salir del país. O de repente pudiera ser un peligro de obstaculización, que la persona, por el cargo que ha tenido dentro de la administración pública y porque ha sido jefe de un área en específico, puede generar algún tipo de hostilidad o intimidar a un probable testigo que haya trabajado en dicha área, por ejemplo. O también puede ser de que en su momento algún testigo dijo: sí, yo he sido intimidado por parte del imputado tal, para no declarar en este juicio, ¿no? O, perdón, en esta investigación, pero al final lo hizo. Entonces, esa clase de aseveraciones es poder identificar que han servido para poder imponer la prisión preventiva en el ámbito, por ejemplo, del peligro procesal. Después de eso, podemos plantear lo siguiente, lo que dice: plantear lo nuevo que ahora existe en el proceso. ¿Qué se pudiera establecer sobre ello? Por ejemplo, se pudiera establecer en el peligro procesal, en el periodo de fuga, por ejemplo, se puede verificar de que la persona, primero, no cuenta con un pasaporte, por ejemplo, y segundo, hace 10 años atrás que ni siquiera registra un viaje en el extranjero. Sumado a eso, se puede verificar, por ejemplo,
que en su momento se haya dicho de que la persona no tiene un arraigo laboral, por ejemplo, que haya dicho eso, ya que existe una duda o que está débil el tema del arraigo laboral porque no trabaja en ningún lugar, etcétera, etcétera. Pero si en este momento como un nuevo elemento de convicción se pueda tener de que la persona tiene un contrato laboral en una empresa privada, por ejemplo, pudiera ya revestirse esa figura del arraigo laboral, se pudiera considerar ya como que existe un arraigo laboral. Ya no hablamos de calidad, ojo, porque tampoco nos pide ya la Corte Suprema a través de sus pronunciamientos de que tiene que haber o que tenemos que hablar de calidad. Olvidemos eso, pero que ya exista un arraigo laboral. Entonces, uno como abogado defensor está planteando lo nuevo que ahora existe en el proceso, porque se ha desvirtuado lo primero. Después de eso, se tiene que resaltar lo que se establece en el tercer círculo, que es resaltar que ha cambiado el contexto fáctico en relación al imputado. Ahora, sobre eso, doctores, también pudiera ser, ya no analicemos el tema del peligro procesal. Podemos analizar, por ejemplo, el tema de graves y fundados elementos de convicción. Por ejemplo, puede haber un caso en el cual un delito de colusión se establezca que tal persona se ha coludido eh, en una licitación pública de una municipalidad, ¿ya? Pero con el pasar del tiempo se analiza y se verifica de que la persona no ha participado en la temporalidad que está imputando el Ministerio Público, si no lo ha hecho antes. Ha existido, por ejemplo, en el tema del comité de selección, la participación de esta persona, pero toda la participación ha sido después de que la persona ha sido destituida, por ejemplo, retirada y cambiada en el comité de selección. Entonces, ¿ha cambiado ese contexto fáctico respecto a los graves y fundados elementos de convicción? Pudiera ser. Un ejemplo rápido que les menciono. Entonces, teniendo en cuenta estos tres puntos, podemos pasar a lo siguiente, que es cuál es la solicitud que tiene el abogado defensor. Es solicitar una comparecencia, como señala el código. El código nos señala esto, que se puede solicitar una comparecencia en caso que ya no exista estos elementos de convicción que en su momento sirvieron. Y existen nuevos elementos de convicción, claro está. Ahora, una pregunta que les establezco a ustedes, doctores, es lo siguiente. ¿Únicamente nos debemos limitar a poder solicitar la comparecencia, ya sea simple o con restricciones? Porque el código nos señala eso, que se puede variar por una comparecencia. En este caso, pudiera ser una simple o con restricciones. Pero les planteo que solamente en esas situaciones se pudiera hacer. Yo considero que no, doctores. Respondiendo a esta pregunta, no. ¿Por qué? Porque existen otras medidas también. O sea, una variabilidad de la medida pudiera hacer lo siguiente, no solamente una comparecencia. Se pudiera establecer, por ejemplo, una detención domiciliaria, por ejemplo. Pudiera establecerse ello. Entonces, ¿solamente se tiene que aplicar una comparecencia? Absolutamente no. Otra medida que existe, ¿cuál es? Impedimento de salida del país. Entonces, ¿existen otras medidas aparte de la comparecencia? Sí. ¿Se pudiera aplicar o en todo caso solicitar en una audiencia de prisión preventiva? Absolutamente sí. Por ejemplo, un abogado defensor pudiera solicitar una comparecencia, ¿no? Imaginemos en una audiencia de prisión preventiva. Pero se puede solicitar un impedimento de salida del país, que es menos gravosa, o establecerse una caución también, por ejemplo, para poder, en todo caso, velar por una probable reparación civil a futuro. Entonces, no solamente considero yo que nos tenemos que limitar a solicitar una comparecencia, doctores. Ahora, la segunda mitad, doctores, del cese de la prisión preventiva nos dice lo siguiente. El juez tendrá en consideración, adicionalmente, las características del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de libertad y el estado de la causa. Sobre ello, doctores, lo he planteado de esta manera, los tres puntos importantes que establece esta segunda mitad de este artículo, que son las características del imputado, el tiempo transcurrido y el estado de la causa. Aparte de las características que existen del imputado en esta condición en la que se puede encontrar, el cese, doctores, también se puede dar por el tiempo transcurrido desde la privación de la libertad, por ejemplo. Por ejemplo, el tema de la fiscalía, cuando tiene que investigar, por ejemplo.
Justamente lo que les decía al inicio, el tiempo transcurrido desde la libertad, eh, desde la privación de la libertad. ¿Por qué hago mención a esto? Imaginemos de que el Ministerio Público logra lo que es una prisión preventiva por 9 meses, en un proceso común, logra. Una vez que lo ha logrado, se entiende también que ha sustentado qué es lo que va a hacer en ese tiempo, específicamente qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, el tiempo transcurrido desde la privación de su libertad. Imaginemos que en todo el tiempo que ha transcurrido todo esto, solamente en estos casi 9 meses que ya está por vencer, imaginemos que vamos en el mes número 7 y el Ministerio Público lo único que ha hecho es 2 diligencias, por ejemplo, 2 o 3 diligencias. Y es más, una de ellas de repente puede ser una declaración simplemente y otras 2 que es solicitar información a entidades. Entonces, se tiene que analizar el tiempo transcurrido y qué se ha hecho dentro de ese tiempo. Entonces, ¿para qué ha pasado 7 meses? ¿Para que solamente estén en los anaqueles de la Fiscalía? Obviamente no. Entonces, si nos encontramos ante esta situación de inactividad del Ministerio Público o la pasividad del Ministerio Público, lo que se tiene que hacer es finalizar esa prisión preventiva, pero lo tienes que solicitar, por ejemplo, en esta figura que les estoy hablando, de el cese de la prisión preventiva. Ahora, cuando hablamos del estado de la causa, doctores, cuando hablamos del estado de la causa, estamos hablando de que en qué etapa se encuentra. Por ejemplo, y lo que sucede, y también les había mencionado inicialmente. La prisión preventiva, cuando el Ministerio Público sustenta su requerimiento de prisión preventiva en un proceso común, por ejemplo, lo que nos dice es, esta etapa de 9 meses que estoy pidiendo no solamente va a ser para la investigación, es más, ya tengo casi todo listo, solamente me falta algún elemento de convicción más, alguna documentación o tomar una testimonial de alguien. Puntual, seguramente de un mes, 2 meses, y luego vamos a la etapa intermedia a través de una acusación. Y no solamente eso, nos dice, ¿saben qué? Hasta va a servir para un juicio oral, porque como es un proceso común, es solamente un investigado, es un delito investigado, entonces tranquilamente podemos llegar hasta un juicio oral. Pero cuando se pide el cese de prisión preventiva, por ejemplo, al mes número 7, y la defensa lo que hace es poder advertir ante el juez y dice, estamos en el mes número 7, el Ministerio Público ha dicho que estos 9 meses lo va a utilizar para la investigación, que lo va a acabar en 1 o 2 meses, la etapa intermedia y el juicio oral. Pero nos encontramos todavía en una investigación formalizada. Sigue en una investigación preparatoria. Entonces, ¿se tiene que analizar el estado de la causa? Absolutamente, doctores. Pero, ¿y cómo se tiene que analizar eso? Justamente si ustedes ven en la pantalla, los tres eh, los 3 requisitos o los 3 círculos que ustedes ven nos lleva a poder establecer y poder estudiar, poder analizar, identificar los criterios objetivos y subjetivos. Cuando hablamos de criterios objetivos, doctores, estamos hablando de que son propios del proceso. O sea, ha generado algún tipo de estar en esta situación porque el proceso lo amerita así, ya sea porque existe algún tipo de prolongación, en todo caso algún tipo de complejidad para poder llevar a cabo algún tipo de pericia, recabar ciertas testimoniales que durante este tiempo se ha podido identificar nuevos testigos. Son criterios objetivos, doctores, propio del proceso, propio de la investigación. Pero ¿en qué situación nos encontraríamos ante criterios subjetivos? Estamos hablando netamente ya de la participación de las partes. Estamos hablando del imputado, del abogado defensor y de la fiscalía. Por ejemplo, ¿por qué nos podemos encontrar ante una situación de una investigación que está inactiva o está pasiva? Se tiene que analizar el criterio subjetivo. ¿Y cuál es? La inactividad del fiscal que tiene el caso. Entonces, como existe una inactividad del fiscal para con este caso, ese es un criterio subjetivo. Ese criterio subjetivo nos va a llevar a decir por qué el tiempo ha transcurrido tanto y no se ha hecho mucho en el segundo punto. O por qué nos encontramos todavía en la formalización de investigación preparatoria cuando la proyección era llegar hasta juicio con este proceso o con este plazo de 9 meses. Se tiene que analizar esos criterios subjetivos, entre otros criterios dentro de lo que es esta figura del cese de prisión preventiva. Ahora, doctores, les voy a poner 3 casos prácticos, pero vinculado a cada parte
de este artículo de cese de prisión preventiva. Primero, cuando hablamos de nuevos elementos de convicción sobre la comisión de un delito. El ejemplo que les pongo es lo más práctico posible, lo más simple posible para poder entenderlo y de ahí partir que cuáles pudieran ser los nuevos elementos de convicción sobre la comisión del delito. Por ejemplo, este ejemplo nos dice, Efraín Verástegui actualmente cumple con una medida de prisión preventiva de 9 meses por la presunta comisión del delito de robo agravado en la calle Mariscal Castilla, en el distrito de San Juan del Lurigancho, tras ser sindicado por un vecino de nombre Alex Pérez Abensur como uno de los 3 sujetos que sustrajeron con violencia una motocicleta al agraviado Carlos Enrique Flores Vélez. Aprovechando la oscuridad de la zona, minutos después fue detenido mientras caminaba a 7 cuadras del lugar, a punto de tomar un taxi hacia su domicilio en Villa El Salvador. Entonces, eso es el caso que tenemos, doctores. Un caso simple, un caso práctico. Lo que se tiene simplemente en este ejemplo es la aseveración o el testimonio de un vecino de nombre Alex Pérez Abensur. Existe obviamente el agraviado, existe también Alex Pérez Abensur, pero principalmente la declaración de Alex Pérez Abensur. Pero un nuevo elemento de convicción que pudiera variar esta situación y decir, mi patrocinado no ha participado de estos hechos en tal momento específico en ese distrito. ¿Por qué? En temas de Efraín Verástegui, por ejemplo, lo que se puede hacer es alguna pericia antropométrica, por ejemplo, en el cual se establezca que la fisionomía que él tiene, la fisionomía, no calza con ninguna de las 3 personas que ha participado de esos hechos. Lo segundo también pudiera ser que Alex Pérez Abensur, por ejemplo, es una persona de 70, 80 años y que no tiene la facilidad visual para poder identificar a alguien o reconocer. Es más, se puede de repente hasta sacar cierta información de que la persona, por ejemplo, puede utilizar lentes o ha tenido toda una secuencia de atención médica por temas de la vista, por ejemplo. Entonces, pudiéramos desvirtuar por cierta manera ello, quizás. Pero más que eso es la pericia antropométrica. Y en el caso, por ejemplo, en el distrito de San Juan del Lurigancho, de repente se pudiera recabar cámaras de seguridad. Entonces, la cámara de seguridad, como nuevos elementos de convicción sobre la comisión del delito, nos puede decir de que Efraín Verástegui nunca estuvo cerca del lugar. Si bien es cierto, estuvo a 7 cuadras, pero nunca estuvo lo más cerca de ese lugar ni a 3 ni a 4 cuadras. Siempre ha estado a un margen amplio desde el lugar. Entonces, y obviamente hay una secuencia de las cámaras. ¿Esto pudiera servir como nuevos elementos de convicción, doctores? Absolutamente sí, sobre la comisión del delito específicamente. Ahora, otro caso que les pongo, doctores, es sobre el peligro procesal, fuga y obstaculización. En este ejemplo, lo que dice claramente es lo siguiente. Fernando Cárdenas Maleño, empresario de 42 años, cumple con una medida de prisión preventiva por el lapso de 9 meses por la presunta comisión del delito de colusión agravada. El Ministerio Público sostuvo que el imputado habría sido favorecido ilegalmente en una licitación pública desarrollada por la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre sobre construcción de un hospital. Se impuso prisión preventiva alegando, en temas de peligro procesal, un presunto uso de una empresa fachada, por ejemplo. La B es un riesgo de fuga por tener familiares en Ecuador y capacidad económica para salir del país. Tercero, existe un peligro de obstaculización ya que habría intimidado a un testigo clave. Entonces, ¿cuál pudiéramos considerar como nuevos elementos de convicción para poder desvirtuar este peligro procesal? Imaginemos que el juez, sobre este imputado en específico, solamente ha dicho que existe un peligro procesal. Ya existe un peligro procesal de fuga y de obstaculización. No hace mención a nada más que eso. Pero imaginemos que lo podemos desvirtuar. ¿Cómo los podemos desvirtuar? Por ejemplo, en el tema de la afirmación de que es una empresa fachada, se pudiera presentar todo lo contrario. ¿En qué sentido? De que sí tiene un registro en la SUNAT. Existe todas ciertas actividades que ha venido desarrollando, emitiendo boletas y facturas, tributando de manera anual, entonces, y que sí ha participado también de otras licitaciones años anteriores. Entonces, ya no nos encontramos ante una empresa fachada. Por otro lado, el tema del riesgo de fuga
por tener familiares en Ecuador y capacidad económica para salir del país. Lo que les había mencionado hace minutos. En este caso, imaginemos que la persona ni siquiera tiene un pasaporte, o si lo tiene no está vigente, y hace 10 años que tampoco ha viajado. Entonces, sirve para poder establecer en este punto en específico de que no hay un riesgo de fuga, porque ahí lo que el juez afirma en su resolución es de que como tiene una capacidad económica y tiene familiares en Ecuador, pudiera retirarse del país, huir del país. Pero si se presentan estos nuevos elementos de convicción, que es lo que pide para poder cesar una prisión preventiva, tuviera lugar. Y por último, tenemos el peligro de obstaculización en este ejemplo, que nos dice que la persona, en este caso Fernando Cárdenas, habría intimidado a un testigo clave. Pero imaginemos que en el devenir de la investigación, mientras que esta persona está presa, se le toma la declaración a este testigo clave. Y lo que él dice es que Fernando Cárdenas nunca me intimidó, que lo que dije en su momento fue producto de mi jefe de tal área en el cual él me pidió que tenga que decir tal o cual cosa, porque también estaba involucrado. Entonces, ¿se desvirtúa esa afirmación testimonial? Claro que sí. Entonces, no pudiera existir una obstaculización en este caso. Entonces, en tema del peligro procesal de cese de prisión preventiva, tuviera lugar también en este ejemplo en particular. Ahora, doctores, otra cosa también que les pongo en contexto es lo siguiente. ¿A qué podemos denominar nuevos elementos de convicción? He estado mencionando, por ejemplo, testimoniales, estaba mencionando también temas de pericias, temas de documentales, por ejemplo, pero todo ello puede de alguna manera generar un tipo de cese de prisión preventiva. Cuando hablamos o a qué podemos denominar nuevos elementos de convicción, tenemos que estar hablando para poder rebatir y refutar los fundamentos de la prisión preventiva, es con testimoniales, aseveraciones que se ha podido decir en su momento y con nuevos testimoniales se pudiera refutar ello. Pericias, por ejemplo. En los casos, doctores, si ustedes también se pueden percatar, en todos los casos en el cual se realiza o se exige o amerita una pericia, tiene que también haber una pericia de parte para poder, en todo caso, debatir el contenido de esa pericia y en un momento, en el juicio oral, poder confrontar ambas informaciones de la pericia y también ambos peritos. Entonces, ¿a qué podemos llamar nuevos elementos de convicción para finalizar y cerrar la pregunta? A testimoniales, a pericias y a documentales. Entonces, eso, doctores, todo esto que se ha venido analizando en este momento, son muy necesarios poder analizarlo, poder tenerlo presente, poder debatir, poder intercambiar ideas. ¿Por qué? Porque está también sujeto a interpretación, pero va a depender a cada caso en concreto en el que nos encontremos. Como bien he señalado al inicio, la prisión preventiva, y seguramente hubo una sesión anterior que se hablaba sobre la prisión preventiva, con el pasar de los años, ha venido sufriendo diversas modificaciones y finalizando, por ejemplo, en una sospecha fuerte. Entonces, ¿existen acuerdos plenarios sobre ello? Claro que sí. Existe, por ejemplo, el último que se utiliza para todas las audiencias que actualmente se tiene de prisión preventiva y nos sirve como un lineamiento, es el Acuerdo Plenario 1-2019. Pero esas modificaciones vienen desde el 2005, 2008, por ejemplo, cuando se hablaba de presupuesto, se hablaba del peligro de fuga, por ejemplo, o se hablaba también del tema de la prolongación. Existe también un acuerdo plenario sobre la prolongación. Entonces, se tiene que tomar en cuenta todo ello para poder llegar a esta figura importante que es el cese de la prisión preventiva, por ejemplo, para poder finalizar lo que es la prisión preventiva. Entonces, eso sería mi participación. Por mi parte, doctores, les agradezco que se hayan podido quedar hasta esta parte final para poder conversar, para poder debatir también de repente con ciertas preguntas que puedan plantear y más que todo poder agradecerles y también agradecer a Jurispe por esta oportunidad que nos da de poder conversar eh, esta noche, por ejemplo, sobre este tema tan importante que es la prisión preventiva desde un enfoque del cese de prisión preventiva, su prolongación y también la apelación. Muchas gracias.
Bien, doctor Joy, muchísimas gracias por la clase interesante que se ha podido realizar. Ahora tenemos un par de preguntas para que nos pueda absolver, doctor, y obviamente también en el marco de esta sesión que se ha venido realizando, usted también pueda acompañarnos dentro de las actividades que venimos realizando. No sé si puede encender su cámara, doctor Joy, por favor. Sí, doctor, Ya. está activado. ¿Se nota? No sé si se nota. Ah, ya. Sí, ahora sí se nota, doctor. Muchas gracias. Ah, ya, Bien, ya. Listo. nos dice acá una colega, nos dice, doctor, ¿se puede pedir un cese de prisión después de 14 años o se puede solicitar una variación? Después de 14 años, me sorprendería que pueda existir también una prisión preventiva sobre ello. Ahora, se tiene que analizar primero si es que existe un plazo razonable también sobre eso. Entonces, primero hay que ver el plazo razonable y los pronunciamientos que existen sobre este caso en particular, porque considero que 14 años sería un plazo excesivo si es que existe una prisión preventiva sobre ello. Ahora, como un plazo excesivo, por decirlo de alguna manera, también se tiene que analizar en cada caso en concreto, porque puede que nos encontremos ante un proceso penal común o un caso de crimen organizado. Pero hasta en el crimen organizado también existe un plazo extremo que se pudiera plantear, que son 3 años, pero se puede adicionar por 12 años. Y en su momento, si es que existe una adecuación del plazo, también plantearse. Pero 14 años considero que sería algo muy extremo y, bueno, al menos no visto hasta el momento. Bien, doctor. Acá nos hacen otra pregunta por el WhatsApp, que es muy interesante también, que nos vienen realizando y nos dicen, doctor, felicitarlo por la sesión del día de hoy. Doctor, dentro de su experticia, ¿usted ha podido darse cuenta que en algunos casos la regla de la prisión preventiva se ha convertido en solicitar la medida de prisión y después investigar a una persona que presuntamente es responsable? Dentro de sus criterios, dentro de su conocimiento que usted viene manteniendo, ¿cuál creen que debe ser ese cambio que tiene que tener el Ministerio Público? Y obviamente también teniendo en cuenta de que no hay una proporcionalidad dentro de la medida y obviamente también dentro del proceso penal. Mire, sobre ello, doctor, lo que pudiera decir es lo siguiente, y ya se han emitido también pronunciamientos de juristas sobre ello. Lo que sucede en la práctica es de que cuando una prisión preventiva, por ejemplo, se declara fundada, todo el trabajo que hace el Ministerio Público es al inicio para poder plantear esta prisión preventiva. Se declara fundada y normalmente el Ministerio Público se mantiene inactivo por cierto tiempo o hace ciertas diligencias, pero muy pocas. Ahí es donde comienza el trabajo del abogado defensor, por ejemplo, presentando algún tipo de medida, algún tipo de cuestionamiento sobre, bueno, planteándose ciertas medidas eh, procesales para poder presentarse. Ahora, sobre lo que nos dice de que se ha convertido en prácticamente la regla de poder solicitar la prisión preventiva y luego investigar. Claro, ya todos conocemos que existen pronunciamientos hasta a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que muchas veces es dejado de lado por la interpretación o la discrecionalidad que tiene el juez. Mayormente es por ello, porque el Ministerio Público pudiera solicitar una prisión preventiva, pero si nos encontramos ante un juez objetivo, un juez garantista, lógicamente va a poder hacer un filtro adecuado sobre el test de proporcionalidad. Ahora, sobre ello también quiero mencionar algo importante. Muchas veces se considera, o algunas personas lo consideran, que estos presupuestos procesales como test de proporcionalidad y duración de la medida simplemente es como para rellenar simplemente un vacío. Pero la verdad es que no. Y justamente usted, doctor Marcelo, hace mención sobre ello. El test de proporcionalidad. Muchas veces no hay un test de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque esta medida o esta resolución que se declara fundada, cuando llega a una sala, en algunas ocasiones es totalmente revocada. En muchas ocasiones es eso. Entonces, el problema que tiene el Ministerio Público, como usted dice, es solicitar la prisión preventiva para luego investigar. En la teoría no debería ser así, pero en la práctica se lleva de esa manera. ¿Por qué? Quizás simplemente también puede ser por decirlo de manera coloquial, se contamina de la información del caso para poder decir, ah, bueno, entonces acá para mí sí hay elementos de convicción. Voy a pedir una prisión preventiva. Pero muchas veces esa perspectiva objetiva, entre comillas, cuando se presenta a un juez, no termina siendo así. Termina siendo de otra manera y teniendo otro enfoque, siempre y cuando nos encontremos, doctor, ante un juez garantista, claro está.
Bien, doctor. Doctor, acá también nos preguntan, ¿el peligro de fuga tiene algún tipo de especificación? Es decir, si el investigado no sale del país, pero sí sale de la provincia en la cual ha sido abierta la investigación, ¿se puede cuestionar? Nos hace una pregunta el colega Piero. Perdón, ¿cómo dijo la última parte, doctor? Sí, nos dice, es decir, si el investigado no sale del país, pero sí sale de la provincia en la cual ha sido abierta la investigación, ¿se puede cuestionar? Bien. Referente al figura de fuga. Desde mi punto de vista considero que no, porque en todo caso también estuviéramos afectando el libre tránsito de poder desarrollarse en otras ciudades dentro del país. La única medida que existe para poder limitar este derecho de libre tránsito de una persona es con el impedimento de salida del país. Pero en este caso en específico, no sale del país y solamente se moviliza o va a otras ciudades del país, no existe ninguna medida que se pueda aplicar sobre ello, siempre y cuando si es que en su momento se ha pedido, por ejemplo, una prisión preventiva, termina siendo infundada, pero existen reglas de conducta. Las reglas de conducta que normalmente establece un juez de investigación preparatoria cuando declara infundada la prisión preventiva es de que no puede salir de su residencia donde usualmente vive, siempre y cuando pueda avisar al juzgado, pueda tener la autorización del juzgado o simplemente avisarla para poder movilizarse. Por ejemplo, imaginemos una persona que tiene negocios. Imaginemos que sea una persona de Tacna, por decirlo así, pero tiene negocios, por ejemplo, en Arequipa o tiene negocios de repente en Puno, en otras ciudades, en otros departamentos propios de su trabajo. Obviamente se va a poder movilizar siempre y cuando, si es que existe una regla de conducta, vuelvo a mencionar, tiene que ponerse a conocimiento del juez. Eso sería mi respuesta. Bien, doctor, acá también nos pregunta, doctor, en una formalización no se fija prisión, pero sí comparecencia con restricciones, entre ellas una caución de 5.000 soles. ¿Se puede cuestionar esta medida? Ya, sí, le escuché entrecortado, pero sí le entendí porque estoy viendo también el chat. La pregunta es del chat, ¿verdad, doctor? Lo estoy escuchando entrecortado a usted. Pero bueno, si es la pregunta del chat que habla sobre la formalización y que no se fija una prisión preventiva, no olvidemos que establecer una prisión preventiva, doctores, solamente lo establece el juez. Ahora, una caución, ¿quién también lo tiene que establecer? Lo tiene que establecer el juez. Las reglas de conducta también lo establece de esa manera, solamente el juez. Una disposición de formalización lo único que va a hacer es poder desarrollar la imputación, decir, hay una sospecha reveladora, voy a hacer tales diligencias, y en la parte final quizás puede decir que se presente un requerimiento de prisión preventiva. Pero nada más ello. Más allá no va a poder establecer. Si existe una comparecencia, lo establece el juez. Una caución de igual manera. Entonces, en ese sentido, no se pudiera cuestionar porque si es que existe, no tiene un asidero legal, solamente son propias de las funciones del juez. Eso sería mi respuesta. Bien, doctor, ya para poder ir finalizando, tenemos acá también una pregunta por WhatsApp que nos vienen formulando y nos dicen, doctor, felicitarlo por la clase del día de hoy. Doctor, en los casos que se solicita el tema de la prisión preventiva, pero obviamente hay un quiebre por parte del juez y también hay una presión mediática que se viene realizando a una persona determinada, ¿cree usted que se perdería la objetividad y eso generaría una falta de motivación en las resoluciones judiciales? ¿Qué opinión merece al respecto? Bueno, eso es lo que había mencionado en su momento, que a veces la opinión pública o hasta misma también el Poder Judicial a través de su plataforma Justicia TV, lo llaman como caso emblemático. Entonces, es normal poder encontrarnos ante un caso que lo llaman emblemático y que se desarrolla, por ejemplo, mediante televisión abierta o por redes sociales. Normalmente, o bueno, no sería lo normal, ¿no? Pero sí existe de que hasta la persona, un ciudadano de a pie, se da cuenta cuál pudiera ser el resultado final sobre ello. ¿Se pierde objetividad? Sí, pero siempre y cuando va a ser importante que nos encontremos, nuevamente lo digo, con un juez garantista, un juez objetivo, que no se deja llevar justamente por la presión mediática que pudiera tener o por el rótulo que tiene de caso emblemático, sino acorde a los elementos de convicción que pueda tener a la vista. Un claro ejemplo de eso, que pudiéramos encontrarnos de repente ante un juez garantista, objetivo, pudiera ser la última prisión preventiva que se presentó
contra el expresidente Martín Vizcarra, que para criterio del Ministerio Público, claro está, considera que sí hay graves y fundados elementos de convicción para poder solicitar una prisión preventiva. Pero ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que se declara infundada. El Ministerio Público puede apelar, claro está, pero desde un inicio esta prisión preventiva se declaró infundada. Entonces, los fundamentos han sido bien establecidos desde el punto de vista objetivo y discrecional del juez para poder solicitar ello. Entonces, se pierde la objetividad contestando la pregunta. Si nos encontramos en este contexto que lo plantea en la pregunta, claramente estaríamos perdiendo objetividad en el sistema de justicia, en el sistema judicial. Porque si un caso es mediático, entonces se entiende de que pudiera declararse fundada. Pero y en los otros casos, porque no es mediático o no es emblemático, ¿cuál sería el resultado? Diferente. ¿Por qué? Porque no hay una presión mediática. Entonces, se tiene que analizar ello específicamente, considero, doctor. Bien, doctor, acabo de revisar el chat y esas han sido todas las preguntas que nos han formulado. Agradecerle nuevamente